Hay personas que despiertan algo extraño en uno, un no sé qué que se siente en el estómago, como unas cosquillas y miedo al mismo tiempo. Al principio no sabes si es atracción, curiosidad o una advertencia que no entiendes todavía. Y lo más peligroso es cuando uno se deja llevar, cuando la curiosidad se mezcla con el deseo, porque ahí, sin darte cuenta, puedes estar caminando directo a la boca del lobo. Y yo, sin saberlo, estuve a punto de convertirme en parte del menú. Me llamo Manuel, tengo 38 años y trabajaba en ese tiempo en una oficina llena de cubículos, donde cada día todo se trata de sacar copias, atender clientes, una rutina que me comía vivo. Y sin embargo, había un pequeño momento que me daba algo de luz en las mañanas. Aquello era el pasar por el puesto de comida de la señora Leticia. Su localito apenas era un toldo viejo en la acera, con 2 mesas plegables y un par de banquitos de plástico. No era la gran cosa, pero ahí se servían los guisos más ricos de la zona. La señora Leticia tendría unos 50 y tanto de años, pero conservaba un aire de mujer fuerte, jovial. De hecho, se veía mucho más joven. Siempre cargaba con su mandil floreado, la trenza larga amarrada con una liga reseca y ese olor como a cominos y grasita que se le pegaba mucho en la piel. Hasta aquí con esto que les cuento todo parece normal, hasta que un día algo cambió. No sé explicarlo bien, pero empezó a arreglarse más, a pintarse los labios de un rojo discreto, pero que resaltaba. De ser una mujer bonita, conservada, pero un tanto fodonga, la señora Leticia empezó a darse una renovada. Se puso más escotes incluso, bajó de peso. Se rumoraba que iba al gimnasio, que ya no era la señora común que despachaba con prisa, porque hasta yo notaba que sonreía más, hasta a mí me sostenía la mirada, como si quisiera atrapar algo con ella. Y sí, en efecto el cambio que la señora Leticia hizo fue muy notable. Se convirtió en una mujer coqueta, eso sí, no tan vulgar, sino de esa coquetería que parece muy bien controlada. Sabía cuándo mirarte de reojo, cuándo inclinarse un poco más de la cuenta al servirte, para que así uno se fuera bien satisfecho con el taquito de guisado y también con el taquito de ojo que uno se daba con sus buenos atributos. Y lo peor es que, sin darme cuenta, a veces yo esperaba esos momentos, porque eso me hacía el día. Y es que yo era un hombre solitario, y la verdad es que, pues esos momentos con la señora Leticia, pues al menos me servían para fantasear. Pero una vez sí se agachó, y yo recuerdo que nomás la veía, y hasta me relamí los labios. La señora Leticia se puso bien roja. No me dijo nada, pero a partir de ahí empezó a tomarse ciertas confiancitas, como que por el hecho de que yo la vi, quizás se imaginó que me gustaba. Por ello es que le subió el nivel al coqueteo. Se los digo porque una mañana que llegué con mucha hambre, iba yo muy arreglado porque ese día teníamos junta general, y la señora Leti en cuanto me vio, no me despegaba el ojo. Recuerdo que se acomodó el escote y se me acercó. Hoy lo veo muy guapo, Manuelito. Me imagino que viene bien hambreado, ¿verdad? Porque mírele cómo se le ve la cara. Pero pues está bien, porque uno no puede trabajar con el estómago vacío, y con el corazón vacío pues menos, ¿verdad? La señora Leticia se agachó, y a propósito, trató de ponérmelas casi en la cara. Ya sabía que me gustaba verla y tener sus atributos bien cerquita. Me estaba sirviendo un arroz rojito y un bistec en chile pasilla. Y yo me reí, un poco incómodo, y me sonrojé también. No estaba acostumbrado a que una mujer me hablara así, menos una como ella, pero había algo en sus palabras, una intención escondida, como si quisiera abrir una puerta que yo aún no veía, y que evidentemente de alguna forma
terminaría entrando, pero aún no lo sabía. Aquel día, después de terminar de comer, estaba por pagarle y me di cuenta que había olvidado la cartera. Le pedí de favor que me esperara, que al día siguiente le pagaba, porque finalmente pues yo era un cliente frecuente, uno de confianza. Apenas le estaba dando la explicación cuando la mujer me cortó el diálogo. No, mi Manuelito, ni te preocupes. Tú siempre has sido buen cliente y por eso hoy le toca a la casa invitarle. Eso sí, nomás a cambio de que siga viniendo, porque un muchacho tan guapo como usted es un cliente que no me gustaría perder. La señora Leticia andaba bien encendida, muy entrada en confianza. Ahí me preguntó que si yo tenía novia, que si era casado o si ya tenía hijos, pues ya me tenía bien acorralado. Y le dije que era soltero y que no tenía novia. Entre la corta charla ya me tenía que ir, pero me fui con un nudo en el estómago. No era de miedo, pero tampoco era de tranquilidad. Estaba confundido. Pasaron los días y cada vez que llegaba al puestecito, ella ya me tenía la comida lista, como si supiera la hora exacta en que iba a aparecer. Yo comía bien rico. En ese entonces no sé qué tenían sus alimentos, pero tenían un sabor que me gustaba más. Pero eso no era lo mejor. Más allá del sabor de la comida tan exquisito, comenzamos a platicar más, al principio de cosas simples, como el clima, la política, hasta del precio del jitomate. Otras veces la cosa se ponía más personal, sobre todo cuando el puestito se le quedaba solo. Ahí me contó que ella vivía sola desde que su madre murió, que no tenía hijos ni marido. Su vida me sonaba vacía, pero la verdad es que sus ojos no. Había en ellos algo profundo, oscuro, pero que me cautivaba, como una historia que no estaba dispuesta a compartirme del todo, porque sí, ella lo que quería era que yo fuera parte de esta. Un jueves, ya casi sin clientes, me senté a fumar un cigarrillo en la banqueta. La señora Leticia me vio y en lugar de seguir guardando sus cosas, trajo 2 sillas y se sentó conmigo. Ahí estuvimos platicando un rato, se fumó un cigarro conmigo y ya entrados en confianza, de pronto su voz cambió y le bajó un poquito al tono. Sabes, Manuelito, a veces me siento invisible. En ocasiones me siento un poco sola. Y a veces creo que mi changarrito es todo lo que tengo, o todo lo que la gente piensa que yo soy. Pero la verdad es que no, Manuelito, porque más allá de esto yo soy una mujer, y como esta, pues la verdad es que a veces también tengo mis necesidades. No todo es guisar y vender, a veces se me antojan otras cosas. Tú ya sabes a qué me refiero, ¿a poco a ti no? Sentí un calor intenso, como se me subía por el cuello, y después explotaba convirtiéndose en un sudor frío, más porque la señora Leticia me miraba fijo a los ojos y no había manera de que quisiera apartar su vista de mí. Yo vivo sola, Manuelito. Si un día quieres pasar a saludarme más íntimamente, pues nos podemos tomar un vinito, nos echamos una plática y pues ya si se da algo más, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿O a poco me vas a negar el favorcito? Lo único que te digo es que, ay, aunque me veas sola, pues ya tengo mi experiencia y le sé muy bien a esto. Te aseguro que no te vas a arrepentir. No supe qué decir. Me puse muy nervioso y con una sonrisa torpe me despedí. Caminé a casa con la cabeza hecha un desastre. Esa noche no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente la voz de la señora Leticia. Una voz muy suave, y me llegaba su aroma a guisado, y esa invitación que flotaba en mi oído. Pasaron varios días sin que me animara a ir. Cada vez que iba a su negocio, pues trataba de no sacar el tema, pero yo veía que la señora Leticia me observaba como si yo fuera un pichón, su presa, una que estaba dispuesta a llevar al matadero. Sin embargo, el destino, o quizá mi propia necedad, o mi necesidad, si lo puedo decir así, me terminaron empujando. Fue un viernes por la noche.
Esa noche había salido con unos compañeros del trabajo a un bar y pues ya saben, entre charla y cervezas, empezamos a hablar de las mujeres del trabajo, que cuál estaba guapa, que cuál sí aguantaba, y pues ahí como no queriendo, alguien sacó el comentario sobre la señora Leti. Oigan, ¿y no ha notado que la señora Leti, pues como que se está poniendo bien sabrosa, no? Ya hasta se arregla más y enseña de más. Yo la verdad con unas cheves encima, pues no se la andaba negando. Es más, hasta bueno y sano. ¿Pa' qué les digo mentiras? Aquellos comentarios de mis compañeros en pro de la belleza de la señora Leticia fueron los que me terminaron empujando. Yo no les hice comentarios sobre el hecho de que a mí ya me había ofrecido su compañía, pero al salir de esa convivencia, de inmediato, fui hasta su casa, le toqué a la puerta. La señora Leticia salió en bata de dormir. Al parecer ya estaba por irse a descansar. Le dio mucho gusto que yo la visitara y me lo hizo saber. Qué bueno que viniste, Manuelito. Pásale. Aquí hay de todo para que la pasemos bien rico. Tú ponte cómodo. Nomás dame unos minutos para arreglarme. La señora me pasó a la sala. Su casa era bonita por dentro, por fuera no tanto. Me imaginé que con el negocio de la comida le iba bien, pero ella trataba de mantener un perfil bajo. De estar ahí dentro jamás imaginé que acababa de cruzar una puerta que no debía abrir nunca, pero ya les iré contando. Recuerdo que el aire estaba impregnado de un aroma fuerte, una mezcla como de incienso de canela o hierbas secas, algo más que no supe reconocer en ese momento, pero me revolvió un poco el estómago, quizá de los nervios. Pues ahí siéntese mi Manuelito, le voy a servir el vinito que le prometí, aunque si quiere, también tengo mezcal o cervecitas. La señora Leti en cuestión de minutos ya había regresado muy bañada, arreglada. Traía un vestido bien cortito que le dejaba ver las piernas, unos tacones, y en el tobillo traía una pulsera. Se había relamido el cabello y se había hecho una coleta. Traía una blusa pegadita con un escote pronunciado que anunciaba todo lo que yo iba a probar. De un respiro sentí el intenso perfume que llevaba. No sé por qué, pero a partir de ahí empecé a dejarme llevar, a fluir con la circunstancia. Empezamos a beber, a bailar. Nos abrazamos y me agarré bien de su cintura estrecha. Ya no podía más, ya no aguantaba. Por esto es que me le acerqué y le di un beso. Sentí sus labios muy suaves, como si fueran los de una veinteañera. Estuvimos ahí danzando con nuestros labios y nuestras lenguas, y de pronto sentí como el fuego se me subió y me recorrió todo el cuerpo. Ahí ya no pude más, y como ella tenía su recámara justo a un lado, nos fuimos ahí despacito, y ya estando dentro de la habitación, le bajé los tirantes de la blusa y le fui descubriendo todo aquello que guardaba para mí. Santa Madre de Dios, jamás antes en la vida me había sentido tan incitado. El cuerpo de esa mujer era perfecto, parecía como si lo hubiera trabajado en el gimnasio, pero yo ya no me podía resistir. Sentí que en ese momento perdí la razón. Mis manos la llenaron de caricias, la fueron desnudando lentamente, la llené de besos de pies a cabeza y le hice el amor de una forma tan intensa. Recuerdo que ella cerraba los ojos y con sus uñas largas me arañaba la espalda, pero de una manera suave que me llenaba de un fuerte éxtasis. Lo hicimos una y otra vez. Me sentía con una energía inagotable y después de un par de encuentros quedamos rendidos y dormidos en su cama. A la mañana siguiente la señora Leticia descansaba, pues las oficinas abrían solo de lunes a viernes, y ahí me estuve abrazándola en la mañana. Después se levantó y me preparó un desayuno, con su estilo único y su sabor tan delicioso. Le hice un halago por el sabor de la comida, pero eso me despertó cierta curiosidad. Le hice preguntas acerca de dónde conseguía sus ingredientes. Nunca había visto proveedores que le llevaran mercancía a su negocio, y la señora Leticia me respondió: «Yo me surto sola, Manuelito.
Tengo mis contactos de confianza y ellos me traen todo, y como te podrás dar cuenta, es de lo mejor que puede haber. La señora Leticia es como si quisiera cambiar el tema, y ahí mismo me hizo saber lo especial que era para ella. No sé qué tienes tú, Manuelito, pero me gustas mucho. Tú no eres como los otros hombres que he tenido en mi vida. Tú eres especial. Por eso, sabes, tú tienes abierta la puerta de mi casa cuando quieras venir. Personalmente me encantó la noche de ayer y por supuesto, me gustaría se repitiera. Yo estaba encantado. Por supuesto que aquello se iba a repetir. Así que constantemente empecé a hacerle visitas. Cuando iba al negocio de la señora Leticia, casi nunca me cobraba la comida, por más que yo insistía. Ella me decía que era cortesía de la casa. No les voy a mentir, pero yo estaba perdidamente enamorado de esa mujer. Y en repetidas ocasiones le rogué porque iniciáramos una relación formal, incluso que hasta nos casáramos. Pero la señora Leticia siempre se negó. Me dijo que una cosa era el amor y otra el compromiso y vivir juntos, porque la diferencia de edad tendría mucho peso. Además, ya no podría darme hijos, y las costumbres que teníamos seguramente terminarían echando todo a perder. Por eso es que me pidió que solamente viviéramos el amor, desde esos encuentros esporádicos, desde esas noches en las cuales podríamos darle rienda y solo enfocarnos en el amor, en la pasión y en la entrega mutua. Por dentro sabía que esa mujer tenía razón, pero lo que yo sentía me llevaba a querer romper todas esas barreras de lo convencional, de lo moral, de lo que supuestamente debería ser correcto. Pero por más que lo intenté, ella siempre se negó. Así vivimos una temporada, viviendo intensamente nuestro amor, pero también, cuando siento que las cosas empezaron a ir en cierto declive, empecé a notar algo muy inquietante. A veces, cuando iba a la casa de la señora Leticia, me daba un aroma muy raro, incluso desagradable. Nunca quise preguntar, por no incomodar a la señora Leticia, pero también había más cosas que empezaban a inquietar el ambiente en el que vivíamos. Esto ya parecía más en un plano general, porque pronto empezaron a desaparecer personas, hombres de hecho. La gente murmuraba que desaparecían porque andaban metidos en cosas, pero lo extraño es que la policía no los encontraba. Me imaginé que solo era casualidad, de esas cosas que tienen que ver con el crimen organizado. Sin embargo, aquello se empezó a volver preocupante, porque algunos de los desaparecidos habían sido clientes de la señora Leticia. Esto se los confirmo, porque los familiares, como sabían que ahí era un punto donde ellos visitaban constantemente, fueron a pegar papeletas con las imágenes de los hombres desaparecidos. Me tocó ver incluso a la madre de uno de estos, llorando, completamente desesperanzada. La cosa empezó a sonar muy rara, cuando de pronto me enteré que un vecino de la señora Leticia había desaparecido. Una noche que estuve con ella, empecé a sacar el tema sobre aquello. La señora Leti estaba fumando y parecía que no me escuchaba. Recuerdo que me pasó su cigarro y me dijo algo. Esos temas a mí me aburren, Manuelito. No sé qué está pasando, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Eso no lo vamos a resolver. Así que usted a lo suyo. Porque bien dice el dicho, que el que nada debe, nada teme. Y seguramente esos desaparecidos han de haber andado en pasos chuecos. Lo que me decía la señora Leticia me erizó la piel. No sé por qué, pero empezaba a darme miedo su frialdad, su indiferencia ante cierto tema que estaba pasando en nuestros propios ojos. Con ella yo ya estaba metido hasta el cuello, entre su cama, su comida y esa mezcla de placer y misterio. Me había convertido en algo en su vida. No sabía ya si era romance o una adicción, o el principio de algo que podría destruirme. Una madrugada, después de otra de nuestras noches, me desperté sediento. Fui a la cocina de la señora Leticia buscando un poco de agua, y al pasar por una puerta entreabierta, vi algo que me heló la sangre,
Había un cuarto lleno de frascos grandes de cristal, todos con líquidos un tanto oscuros, y dentro había flotando lo que parecían pedazos de carne. Me tocó distinguir a la distancia algo que me perturbó. Parecían las manos de un hombre metidas en aquel líquido dentro del frasco. Había otras cosas por ahí tiradas, eran pedazos de carne, y había residuos de sangre en el piso y en la pared. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la voz de la señora Leticia detrás de mí. No es bueno andar curioseando en la casa ajena, mi querido Manuelito, porque por fisgón alguien te podría sacar los ojos. Me di media vuelta y ahí estaba la señora Leti, en bata, mirándome con una sonrisa, pero en sus ojos no había ni una chispa de ternura. En ese momento entendí todo, que todo lo que me estaba cocinando esa mujer no era simplemente comida. Le pregunté que qué tenía ahí dentro guardado, y la señora me dijo que simplemente no debía andar de preguntón. Tranquilamente me tomó de la mano y me llevó a la cama. Me pidió que me recostara, y ella me abrazó y se recargó en mi pecho. Con su mano empezó a juguetear con mis partes íntimas para tratar de hacerme, imagino, que se me olvidara lo que acababa de ver, para distraerme. Entendí que esa mujer podría ser muy peligrosa, así que le seguí el juego y terminé haciéndole el amor, con una mezcla de adrenalina, miedo y un instinto de supervivencia. Mientras ella me acariciaba mientras lo hacíamos, yo sentía como si hubiera presencias en la habitación, como si el diablo nos observara, o quizá entidades de la oscuridad, porque aquel lugar estaba maldito a causa de la oscura mente que tenía esa mujer. Les juro que no tenía la manera de intentar defenderme. Es como si mi voluntad estuviera doblegada, pero en el fondo sabía que en cualquier momento esa mujer me podría destruir, podría acabar conmigo, y mi cuerpo, en pedazos, terminaría dentro de esos frascos, al igual que los otros cuerpos. A la mañana siguiente la señora Leticia me dejó ir. Ya no mencionó nada sobre lo que había en su habitación. Para ella ese tema no existía, y yo aproveché para poder irme de ahí, para ir a un lugar seguro. Esa mañana la señora Leticia me dijo que iría a hacer unas compras, que si quería yo podía acompañarla, pero la verdad es que le dije que no, que tenía unas cosas que hacer. Tenía mucho miedo. No sabía si lo correcto era poner una denuncia, pero también sentía que mi mente me engañaba. No sabía si era real lo que acababa de ver. Me sentía muy confundido. Esto me llevó a no aparecerme por el negocio de la señora Leticia, y mucho menos en su casa. Pero también, esta situación no la detendría de buscarme. Les juro que esos días sin ella fueron una pesadilla, no por lo que me pudiera pasar, sino porque sentía como una adicción a ella, a su cuerpo, al aroma de su piel, a la sensación de sus caricias. Sentía ganas de ir a buscarla, sin importar el riesgo. No me preocupaba terminar tan mal como aquellos de los frascos, pero también un instinto dentro de mí me retenía en mi casa. Y aquella mañana, cuando escuché que tocaron, me asomé por el ojillo de la puerta, y ahí estaba la señora Leti. Llevaba en su mano una pequeña cubeta con tapa, donde seguramente guardaba un caldo, un guiso o algo así. Al tenerla frente a mí, me sentí doblegado y le abrí la puerta. Al verme me dio un beso en la boca y me dijo que acababa de llevarme de desayunar y que me extrañaba y que sobre todo le preocupaba el que yo no fuera a visitarla. Me imaginé que estabas enfermo, Manuelito, por eso ya no ibas a verme, pero te traje un caldito de pollo. Ten, ponlo a calentar en la estufa. También te traje una salsita y unas tortillas. Pero como puedo darme cuenta, estás muy fuerte y muy sano. Por eso explícame, ¿por qué no has ido a verme? Mientras le tomaba la pequeña cubeta con el alimento, me di la media vuelta y le empecé a explicar que había tenido unos dolores extraños de cabeza. Apenas estaba yo contándole eso, cuando por el reflejo de una ventana que tenía al costado, alcancé a ver cómo la mujer sacaba un cuchillo.
De inmediato reaccioné y volteé, y en eso ya lo estaba alzando para empuñarlo con fuerza. Alcancé a esquivar el cuchillazo. De alguna forma empujé a la señora Leticia y esta cayó al piso. De inmediato salí de mi casa corriendo. Y la señora Leticia empezó a gritarme. Me pidió que no corriera, porque de alguna u otra forma ella me encontraría y entonces me mataría. Corrí y corrí. Y al voltear, nomás vi cómo la mujer salió tras de mí, con el cuchillo en la mano. Yo me di a la fuga de esa señora. Me fui a la casa de mi madre que quedaba un poco lejos de ahí, y ahí me escondí. Me encerré en el que había sido mi cuarto. De ahí no quise salir. Apagué el teléfono, porque tenía mucho miedo. Estaba completamente aterrado. Mi madre me vio muy mal, pero no fue hasta el día siguiente cuando le conté todo. Y ella misma fue quien me llevó a las autoridades para que pusiéramos una denuncia. La policía de inmediato fue a la casa de aquella mujer, pero las cosas no se encontrarían tal y como lo imaginamos, porque ahí, en la casa de la señora Leticia, más allá de encontrar restos de cuerpos asesinados, la encontraron a ella, colgada del techo. Había amarrado una soga sobre una vigueta. Al parecer su cuerpo ya llevaba horas sin vida. Quizá en la madrugada se colgó. No dejó una nota ni nada, pero seguramente ella sabía que al denunciarla yo, de alguna u otra forma la encontrarían. Me tomaron muchas declaraciones, esto para verificar que yo no fuera un cómplice de la mujer. Estuve muy asustado. Lo peor que me hubiera podido pasar era que me encerraran por su culpa. Lamentablemente la mujer ya estaba muerta. Ya no habría forma de que ella se pudriera en la cárcel. Al final resultó que sí, que varios hombres habían sido asesinados, porque se encontraron sus credenciales, algunos datos personales, ocultos en los rincones más oscuros de esa casa. Se le encontraron cosas relacionadas a la brujería, y de ahí, mi madre supuso que esa mujer le hacía amarres de amor a los hombres, para encantarlos, para atraerlos y finalmente ejecutarlos. No sé si fue suerte o qué fue, pero la señora Leti, por lo que me dijo, me tenía un cariño especial. Cuando me dijo que yo era distinto, ahí supe que por ello me había perdonado la vida y por eso no había terminado como los demás. Después de hacerme algunas limpias con curanderas, sentí que había vuelto a nacer. La vida me estaba dando una segunda oportunidad y todo quedó en malos recuerdos. Lamento por las familias de aquellos que perdieron a un integrante y también por todos aquellos que probamos la carne humana a través de los guisados de la señora Leticia. Con esto les confirmo que el verdadero terror ocurre en la vida real, porque como decía mi abuela, hace más daño un vivo que un muerto. Y es una realidad que historias como esta se replican constantemente en diversos lugares del mundo. Por ello les doy la recomendación de que jamás acepten la comida de un extraño, porque nunca se sabe qué intenciones se tengan, porque en una de esas, ustedes mismos serían los que terminarían siendo el ingrediente secreto de un platillo con carne humana.